Tema: lingüística de mi nueva generación. Yo soy el doctor Víctor Manuel Montes de Oca y esta es mi seña. Descubrí que existe una historia muy antigua en cada país sobre las personas sordas. Una historia sobre su comunidad, su educación. Sin embargo, esta historia no se vincula con la lingüística de su idioma. Alrededor del mundo existen historias sobre la comunidad de personas sordas. Voy a tomar una de esas historias que me gustaría mostrarles aquí. En esta imagen pueden ver un jeroglífico. Ahí podemos ver a dos mujeres, una de pie y otra sentada. El nombre de la mujer sentada es la princesa Tutanapshum. La otra mujer, la que estaba de pie, era una persona sorda que se comunicaba a través de las manos y gestos. Se llamaba Amanashtar, que era la sirvienta de la princesa. Aquí tenemos otra obra de Perú. Esta obra es de el año de 1615 y fue hecha por el cronista Huamán Poma de Ayala. En esta obra, el cronista relata las diferentes historias de personas sordas y cómo el gobierno las ayudaba o la interacción que tenía en ese entonces. Así como este libro, vamos a encontrar en diferentes partes del mundo una rica historia de la comunidad de personas sordas. Lo mismo en nuestro país, México. Así, con el tiempo y la llegada de los diferentes colonos europeos a las Américas, también hubo un sinfín de personas oyentes que decidieron apoyar a la comunidad de personas sordas. Y vamos a ver algunos ejemplos. En estas imágenes podemos ver ejemplos de personas que ya en América, personas oyentes, decidieron apoyar a las personas sordas con diferentes proyectos y actividades. En la parte de abajo tenemos al maestro Eduardo Huet, cuya seña es esta. Él fue un maestro sordo que apoyó muchísimo a la comunidad de personas sordas en México. Por desgracia, no tenemos más ejemplos o imágenes que mostrar de personas sordas que han hecho mucho, pero que sí hay en nuestro país. Al investigar sobre toda la historia de la comunidad de personas sordas y darme cuenta aquí en México de todos los que han hecho algo por la comunidad, surge la idea de la lingüística de mi nueva generación. En 1995, en la Ciudad de México, presentamos una propuesta ante la Cámara de Diputados sobre este proyecto, la lingüística de mi nueva generación, con el objetivo de que otros lleguen a conocer toda esta información. Aquí podemos ver una imagen en donde yo estoy dando un discurso ante la Cámara de Diputados Federal en el año del 2003. Tuve la oportunidad de explicar lo que se considera como el enfoque sociolingüístico de la lengua de señas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, a ver la lengua de señas más allá de una simple lengua, sino como la manifestación cultural de un pueblo, el pueblo de sordos. Es importante que en México se conozca sobre la lengua de señas, su lingüística, la cultura de la comunidad de personas sordas, el uso de la lengua de señas en la educación, la accesibilidad, aspectos que no se han tratado y poco se conocen.
se debe dar un acercamiento a estos temas y profundizar en ellos. Es importante que todos los conozcamos. ¿Cuál es el objetivo de esta teoría lingüística? Bueno, tenemos tres principales. El primero, explicar las características de los lenguajes naturales, en este caso, las lenguas de señas mexicana. Dos, explicar la ciencia del lenguaje humano, en este caso también de la lengua de señas mexicana. Tres, comprender las diferentes interfaces que esta lingüística tiene con otras áreas y poder explicarlas. Recordemos que el lenguaje humano del sordo también es un patrimonio cultural. El objetivo de todo esto es que las personas sordas puedan tener un correcto desarrollo, basado en las siguientes leyes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de Salamanca y la Asamblea General del Sexto Congreso de la Federación Mundial de Sordos. Las personas sordas tienen los mismos derechos que los demás, pero existen los factores básicos adicionales para la protección de sus derechos humanos, como son reconocer que la lengua de señas mexicana es una lengua materna de la persona sorda, la educación bilingüe para personas sordas, accesibilidad auditiva y el acceso a interpretación a la lengua de señas mexicana. Finalmente, aquí podemos ver algunas fechas importantes de propuestas que realizó la comunidad de personas sordas. Comenzamos por el día 5 de marzo de 1999, en donde por primera vez la comunidad de personas sordas realizó una marcha, donde fuimos pocos, pero a partir de ese año cada vez más y más personas se añadieron a la marcha. En total se hicieron 7 años seguidos. Y finalmente, para el año 2005, se aprobó la lengua de señas mexicana para poderla usar en la educación e incluirla en la Constitución de los Estados mexicanos como un derecho de la comunidad. Y ahora yo pienso que nos gustaría hacer una propuesta para que los diputados pusieran o se escogiera un día en el mes de marzo como el día de reconocimiento de las personas sordas, para reconocer a la comunidad de personas sordas en México y conmemorar esas marchas que nosotros realizamos. Creo que es algo importante y que nos motiva a pensar, y es la propuesta que me gustaría hacerles.